Extraños encuentros con criaturas humanoides. Tenía 18 años cuando esto sucedió. Mi primo mayor, que tenía 19 años en ese momento, y yo regresábamos de una fiesta familiar. Nuestros ánimos estaban altos a pesar de ser las 2 de la madrugada. En nuestro camino a casa hay una carretera muy larga y bastante ancha, y a ambos lados hay árboles altos. No es lo que llamarías un bosque, pero es lo suficientemente denso como para crear oscuridad a ambos lados. Sin embargo, en el lado izquierdo hay una delgada franja de acera y a la derecha, la acera es más ancha, lo suficientemente ancha como para conducir por ella. Estábamos teniendo una conversación sincera, hablando de varias cosas como viajar, nuestra familia y en general cómo queremos que sea nuestro futuro. No íbamos conduciendo rápido en absoluto porque realmente no queríamos ir a casa. Vi algo de reojo. Sin saber qué era, me giré para mirar por mi ventana, pero no pude ver nada. Sentí en mi interior que algo no estaba bien y una ola de tristeza me invadió sin razón específica. Sentía ganas de llorar. Estaba a punto de preguntarle a mi primo si estaba bien, pero cuando miré hacia arriba, vi una figura correr desde el lado izquierdo de la acera hacia la derecha. Me asusté mucho porque nunca había visto algo así antes. Se parecía casi a un humano, pero sabía que no podía serlo porque era extremadamente alto y delgado, con brazos largos y delgados. Mi primo pisó los frenos con fuerza y supe que lo que acababa de ver, él también lo vio. Quería saber qué era, así que miré hacia el lado derecho y me quedé totalmente confundido. Un hombre en la acera derecha estaba sentado allí junto a su bicicleta. Nos miró y sonrió. Llevaba ropa de ciclismo y su bicicleta estaba en el suelo. Me quedé en shock y confundido. ¿Por qué estaría en bicicleta a las 2 de la madrugada? Me arrastré por el asiento y me incliné sobre mi primo para que mi rostro quedara justo frente a la ventana. Lo miré mientras él me sonreía, pero su sonrisa había cambiado. Era muy amplia y llena de dientes, se veía casi normal, pero totalmente fuera de lugar. Mientras lo examinaba más, noté que solo tenía una oreja y donde debería estar la otra estaba totalmente plana, pero todo lo demás era como se esperaría de un ser humano. El hombre se puso de pie y mi primo me alejó de la ventana y me devolvió a mi asiento. Se fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de mirar por los espejos para ver al hombre nuevamente. Intenté hablar con mi primo sobre esto esa noche y en otras ocasiones, pero él simplemente me responde bruscamente diciéndome que deje ese tema y que nunca lo mencione cerca de él. Sé lo que vi, pero al mismo tiempo no tengo ni idea de lo que es. Siempre he sido fanático de las historias de terror. Toda mi vida me han atraído, a pesar de lo retorcidas que puedan ser. Las películas de terror, no tanto. Están llenas de personas estúpidas que deciden investigar ruidos en la oscuridad y están plagadas de efectos especiales mediocres y criaturas que parecen hechas en serie. Los libros, bueno, los libros pueden asustarte más y más profundo. Hay más espacio para trabajar, como imágenes grotescas y monstruos que Hollywood ni siquiera podría intentar traer a este mundo en la pantalla grande. La realidad también puede ser aterradora. Quizás más que los libros. Y ahora lo he aprendido de primera mano. Vivo en una pequeña comunidad en el desierto, en medio de la nada, pero aún bastante poblada. La comunidad siempre ha parecido un poco demasiado amigable, con gente corriendo o paseando durante el día, incluso jugando con sus hijos en los parques. Pero por la noche, todos parecen desaparecer. Lo noté cuando me mudé aquí con mi familia hace unos años, en mi primer año de preparatoria. Nos mudamos durante la noche y las calles estaban desiertas, vacías, ni un solo coche en la carretera. Nadie estaba paseando, la única luz venía de las luces obligatorias del porche, ya que hay probablemente solo 4 farolas en toda la comunidad. Extraño, lo sé. Empecé a bromear con mis nuevos amigos sobre cómo la comunidad era una secta, reuniendo pruebas falsas, lo típico para un estúpido estudiante de primer año. Con el paso de los años, las cosas solo se volvieron más extrañas. En mi escuela, que se encontraba en la comunidad, hubo accidentes, algunos estudiantes se sobredosificaron con drogas, sucedieron escándalos, cosas normales de la preparatoria. Luego, en mi tercer año, apareció una cabeza de cabra sin cuerpo en el lavabo de mujeres del baño. Sé cómo suena, demasiado cliché, pero sucedió. Los profesores estaban furiosos y todos tuvimos que quedarnos en nuestras aulas. Procedimiento de confinamiento habitual.
Un par de semanas después, mi vecina apareció muerta. Una madre soltera con 2 hijos. Accidente en un carrito de golf por la noche camino a una fiesta. Se volcó y la mató. Lo extraño es que nadie recuerda que haya sucedido. La comunidad se enzarzó en una guerra al respecto, diciéndole al condado que el montón de tierra sin marcar en la carretera que la mató fue un acontecimiento tan terrible y que debían asegurarse de marcarlos a partir de entonces. Pero, pregunta a cualquiera al respecto, sobre ella, y te responderán con preguntas, confusión y miradas escépticas. Ahora sé, años después, lo extraña que es esta comunidad, así que hago la vista gorda cuando ocurren cosas extrañas. Luces en el desierto, mascotas de la gente que desaparecen, pentagramas que aparecen, frases culticas en grafitis, ya no me importa. Excepto por este último incidente. Hace un par de meses, volvía a casa del trabajo, después de cerrar en un restaurante cercano. Llegué a la comunidad alrededor de la 1 de la madrugada, era el único coche en la carretera, mi radio sonaba suavemente, solo estaba agotado y quería llegar a casa. Y entonces lo vi. Al otro lado de la carretera, por la puerta del conductor, un par de piernas altas y delgadas, grises, acompañadas de largos y flacos brazos grises y dedos largos y delgados que llegaban más allá de las rodillas. Al lado de la señal de stop estaba esa cosa, la señal de stop apenas le llegaba a la cintura. Mi ventana cortaba mi vista alrededor de la cintura también. La cosa tenía que medir al menos 10 pies de altura y asquerosamente flaca. Lo suficientemente delgada como para ver huesos debajo de su piel verde grisácea. Lo suficientemente delgada como para que la piel sobre esos huesos pareciera papel film estirado demasiado. Era como un esqueleto, pero todavía tenía carne. En un momento de pánico, pisé el acelerador y salí disparado asustado. Me dije a mí mismo esa noche que estaba agotado por mi trabajo en el restaurante, que era una ilusión de mis luces delanteras o que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, y pude llegar a casa y dormir. Unas semanas después, mi hermano necesitaba que lo recogieran de la práctica de la banda en la escuela, por la misma carretera que tomé esa noche y muchas otras noches. Nada del otro mundo. Eran alrededor de las 8 de la tarde, no muy tarde, pero en invierno ya estaba más oscuro de lo habitual a las 8. En mi camino a buscarlo esa noche, justo antes de salir del área residencial de la comunidad, lo vi de nuevo, solo en la carretera. Esta vez, más cerca de un farol y por el lado del pasajero. Todavía estaba demasiado alto para verlo por completo, pero vi la parte inferior de su caja torácica esa noche. Lo que sea esta cosa, no tiene rastro de órganos en su interior. Un largo palo de columna vertebral conectaba el hueso pélvico con las costillas y el torso. Se podían ver los bordes de las vértebras asomando bajo la delgada capa de piel. Aceleré de nuevo hacia la escuela, me senté en el estacionamiento y esperé a mi hermano. Una sensación de malestar me invadió, la sensación de estar siendo observado subió por mi columna y me volví paranoico, frenético. Le dije a mi hermano que se apurara y nos fuimos a casa. No le dije lo que vi durante semanas. La próxima vez que lo vi, estaba regresando a casa de un amigo. Eran las 11 de la noche. Él vive en la misma comunidad que yo, así que fue un corto viaje a casa, pero debido a lo tarde que era, una vez más era el único coche en la carretera. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Cuando me alejé de la calle de mi amigo, me sentí nauseabundo, inquieto y comencé a temblar. Luego lo vi de nuevo al otro lado de la calle, y me alejé conduciendo lo más rápido posible sin exceder el límite de velocidad. Lo vi en la esquina de otra calle, pude ver sus hombros, huesudos, abultados, se podía ver la articulación donde el brazo se conectaba. Tenía más de la mitad de la altura de un gran farol. Lo único que pasaba por mi mente, además del pánico y las ganas de llegar a casa, era que esta cosa no medía solo 10 pies. No podía haber sido solo 10. Tenía que ser más alta. Mucho más alta. Me encontró en cada esquina de la calle de camino a casa, hasta que llegué a una zona con un parque. Esta vez, estaba parado bajo la luz, lo suficientemente lejos como para que pudiera ver su espantoso rostro. No tenía ojos, ni nariz, ni rasgos faciales en absoluto. Solo 3 agujeros descentrados en su rostro. Negros, aparentemente infinitos, agujeros aterradores para ojos y boca. La carne a su alrededor se contorsionaba, giraba, formando una espiral enfermiza. Como si alguien hubiera retorcido un tenedor en los agujeros y la carne girara alrededor de ellos. Grité y conduje más rápido. Nuevamente, en cada esquina de la calle, hasta llegar a la mía.
Cuando llegué a mi calle, no vi señales de él y entré corriendo en casa. Aún lo he visto desde entonces, pero esa noche fue la peor hasta ahora. Solo unas pocas personas me creen. Otros piensan que estoy loco. Tengo miedo de conducir de noche, tengo miedo de esta comunidad y temo que aún me estén observando. Si lo veo nuevamente y empeora, lo actualizaré. Hasta entonces, mantendré mi ventana cerrada e intentaré conducir durante el día tanto como pueda, con la esperanza de que no sea tan agresivo otra vez. Soy de un pequeño pueblo del Medio Oeste, donde nunca sucede nada extraño, que yo sepa, y todo es bastante normal. Esto ocurrió en otoño de mi 7º grado, alrededor de 2016 a 2017. Aunque han pasado unos años, sé que vi algo, pero no estoy completamente segura de lo que era. Kylie, llamó mi mamá desde abajo. Rápidamente fui hacia su voz mientras ella explicaba, tu papá y yo saldremos esta noche, mientras se ponía un pendiente dorado. ¿Te importaría sacar al perro antes de que nos vayamos? Yo simplemente asentí en respuesta, le puse la correa al perro mientras ella seguía hablando de lo que iban a hacer esa noche. Era una noche de finales de noviembre y el sol ya se había puesto cuando mi mamá terminó de hablar y el perro estaba listo para salir. Cerré la puerta de entrada y de inmediato sentí escalofríos, no solo por el frío, sino por la atmósfera, no había nadie afuera. No es muy tarde, ¿verdad?, le dije a mi perro sin obtener respuesta. Habíamos recorrido medio camino de la calle cuando mi perro se detuvo para olfatear algo en el suelo. Miré hacia la carretera por delante, solo había casas y una señal de stop. De repente, mi mente recordó un vídeo tonto que mi amigo y yo vimos en clase para asustarnos, donde alguien mira una señal de stop y ve a una mujer mirándolo desde arriba de la señal de stop. No hay nadie, dije mirando hacia abajo desde la audaz señal roja, pero aún no podía quitarme esa inquietante sensación mientras miraba hacia abajo de la carretera. Mi corazón se detuvo. Intentaré describir lo mejor posible lo aterrador que vi. Mirándome de vuelta había una figura sombría de unos 8 a 9 pies de altura. Algo con 2 piernas altas y delgadas, brazos aún más largos que llegaban al suelo y también delgados, cuerpo redondo, completado con un largo cuello delgado y sin rostro. Sí, sin rostro. Estaba aterrada. Tiré de mi perro para correr, pero ella estaba paralizada. Grité para que me escuchara y me viera en el proceso. Comenzó a seguirnos en lo que solo puedo describir como un andar tambaleante como un borracho sobre una cuerda floja. En respuesta, corrí con todas mis fuerzas, atravesando el patio trasero de mis vecinos. En el proceso, resbalé y caí mientras corría sobre el césped fangoso. Me di la vuelta recogiendo a mi perro de un solo movimiento. Ahora estaba aún más cerca. Mi cabeza palpitaba. Mientras corría con lágrimas en los ojos, me di la vuelta para arreglar mi agarre en el perro y corrí por mi vida, abrí la puerta trasera y nos lancé adentro. «Me va a atrapar», grité mientras mis padres corrían hacia mí. Gracias a Dios aún no se habían ido. Mi papá salió corriendo afuera, creyendo sinceramente que casi me habían secuestrado. Me senté durante los siguientes minutos sollozando, tratando de explicarles los eventos a mi mamá. Mi papá entró por la puerta trasera y simplemente dijo, «No hay nadie». Desde ese día, he tenido graves problemas de ansiedad y depresión. Para ser justos, puede que no tenga nada que ver con lo que vi, pero tengo que pensar que una pequeña parte de ello fue debido al puro terror que experimenté. Esto sucedió cuando tenía 16 años. Mis amigos, Jay, Harley y yo, decidimos pasar la tarde en un parque, lago bastante grande, rodeado de colinas de césped. Habíamos terminado la escuela y ya era oscuro debido al invierno. Subimos una colina con árboles a nuestra derecha y arbustos de césped espeso detrás de nosotros. Desde allí, podíamos ver toda nuestra ciudad iluminada mientras charlábamos, aunque no recuerdo de qué estábamos hablando. En cierto momento, Jay, que era el tipo ruidoso, comenzó a silbar y gritar para disfrutar del eco que se formaba. De repente, desde detrás de nosotros, todos escuchamos al mismo tiempo un silbido de vuelta, con el mismo tono y casi la misma entonación. Nos miramos confundidos entre nosotros cuando Jay volvió a silbar, y unos segundos después, nuevamente escuchamos el mismo silbido proveniente de los arbustos. Estábamos seguros de que no era solo el eco, ya que para cuando se repitió el silbido, el eco ya se había desvanecido. En ese momento, de manera impulsiva, Jay decidió gritar provocando a quien o lo que fuera que nos estaba respondiendo,
sin tener idea de qué era, y mi corazón se hundió ante la potencial imprudencia. Algo, que parecía un intento rudo de imitar lo que él dijo, nos respondió débil pero claramente. En ese punto, Harley y yo estábamos considerando irnos, pero Jay insistió en que deberíamos investigar y no ser cobardes. Así que lo seguimos. Para dar contexto, mientras caminábamos hacia los arbustos, a unos 200 pies a la derecha había una especie de pasaje que conducía a una carretera principal después de aproximadamente un minuto de caminar. Mientras Jay se acercaba a los arbustos, Harley y yo nos alejamos un poco hacia la salida, pasaje, y le decíamos, «Vamos, hombre, vámonos». Tanto Harley como yo pensábamos lo mismo. No habíamos conocido a Jay por mucho tiempo y muchas de las cosas que decía parecían y probablemente eran puras mentiras. Sin embargo, después de esto, comencé a confiar en él con mi vida. Jay empezó a decir que veía algo, así que le pregunté qué veía. Dijo que veía ojos. En ese momento, pensé que estaba mintiendo, pero entre él, los arbustos y el cielo iluminado por la luna, vi algo salir disparado de los arbustos hacia él. Pensé, ¿qué diablos? Y Harley y yo nos miramos y corrimos hacia el pasaje mientras Jay seguía gritando. Mientras corría, imaginé en mi mente que lo que sea que fuera, debía medir al menos 6 pies de altura, delgado, con extremidades largas y una cabeza del tamaño de un humano. Cuando llegamos a la carretera, miramos hacia atrás, sentía mi corazón en mi pecho y la adrenalina fluía. Gritamos, Jay, y, después de unos 5 minutos, él cayó a nuestros pies desde la oscuridad. Lo sentamos y le preguntamos qué fue eso. Él respondió confundido y con una mirada apagada en sus ojos, no estoy seguro. Casi de inmediato, nos alejamos caminando lo más lejos posible de allí y, después de aproximadamente una hora de caminar, nos separamos sin hablar sobre lo que acababa de suceder, incrédulos. Pero al día siguiente, nos reunimos y Jay tenía moretones negros y amarillos. Aún no tengo ninguna evidencia aparte de esta historia, y lamento la mala puntuación y ortografía. Sin embargo, quería compartir esta historia y ver qué opinas al respecto. He vivido en Idaho toda mi vida y mi amor por la naturaleza nunca ha disminuido desde mis días de infancia explorando la naturaleza salvaje con mi familia. Sin embargo, un par de encuentros perturbadores me estremecieron hasta lo más profundo y me dejaron con una sensación inquietante sobre los lugares que alguna vez aprecié. El primer incidente ocurrió durante un viaje de camping con mi hermano mayor en un lugar llamado Warm River. Mientras caminábamos por un antiguo túnel excavado en la montaña, un espeluznante chillido resonó en la oscuridad. Era diferente a todo lo que había escuchado antes, un sonido metálico y chirriante que me hizo estremecer. Asustados, salimos apresuradamente del túnel y decidimos esperar a que la fuente desconocida del ruido se alejara. La noche en el campamento fue inquieta y extraños sonidos parecían rodearnos, manteniéndome alerta hasta la mañana. Semanas después, durante una reunión familiar en Pin Basin, mis primos y yo participamos en nuestras actividades nocturnas favoritas. Me eligieron para ser el buscador en un juego de escondidas y me aventuré hacia un árbol conocido como el árbol de la ropa interior, guiado por un silbido que creía provenía de uno de mis primos mayores. A medida que me acercaba, una sensación inquietante me invadió, pero seguí adelante, decidido a encontrar a mi primo y regresar a salvo. Sin embargo, lo que descubrí en el árbol estaba lejos de ser mi primo. Era una figura espeluznante, como un dibujo mal hecho cobrando vida, con rasgos estirados y desgarrados que parecían grotescos y antinaturales. El miedo se apoderó de mí, y huí de vuelta al albergue, perseguido por la criatura que despedía un olor abrumador. Al regresar al albergue, relaté mi aterrador encuentro a mi padre y primos, pero ellos aseguraron que no habían visto nada siguiéndome. Aún así, la noche fue tensa, con extraños sonidos emanando de las montañas, alimentando aún más mi miedo. A partir de ese momento, mi percepción de la naturaleza cambió. Dejé de jugar juegos nocturnos con mis primos, temiendo que no escucharan mis advertencias sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. Esos encuentros dejaron una huella profunda en mí, haciéndome cuestionar qué más podría estar ocultándose en los rincones remotos de la naturaleza de Idaho. Aunque aún aprecio las maravillas de la naturaleza, camino con precaución, consciente de que la naturaleza puede ser encantadora y traicionera, con misterios que tal vez nunca se comprendan por completo. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia similar?
Compártela con nosotros en los comentarios. Yo soy Redded y esto han sido extraños encuentros con criaturas humanoides. Nos vemos en otro vídeo. Ah, y recuerda, las historias nunca dicen adiós, solo hasta luego.